Tú. Sí, tú. ¿Quieres fardar de ópera como un verdadero melómano? Pero melómano de los modernos, porque aquí venimos a hablar de ópera y música clásica sin ranciedades ni aburrimientos. Todo lo contrario. Quédate a escuchar lo que te voy a contar. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les Arts. Episodio 4. Componer óperas. Un oficio y un vicio. Hola, soy Beatriz Traver y hoy os hablaremos de aquellos compositores para los que componer óperas fue más que un oficio, fue un absoluto vicio. ¿Me acompañáis? Cuando hablamos de una ópera, estamos acostumbrados a mencionar solo al compositor de la música. Suele pasar así. Decimos, acabamos de escuchar la obertura de Las bodas de Fígaro de Mozart. Pero cuidado, porque claro que es quien compone la ópera, pero no es nadie si no tiene una buena historia detrás. Así que el libretista es tan importante como el compositor. El libreto representa, de hecho, el 50% de la ópera. Así que el compositor tendrá que buscarse a un buen libretista, que será un dramaturgo, un poeta o similar, y mejor que sea alguien de confianza, porque los compositores suelen volver loco al libretista. Por ejemplo, Mozart compuso sus mejores óperas con Lorenzo da Ponte. Puccini tuvo a dos colaboradores fundamentales para sus éxitos, Giacosa e Illica, y el drama vino cuando murió uno de ellos. Y luego está Wagner, que consideraba que él era demasiado crack como para confiar eso a otra persona, así que él mismo escribió todos los libretos de sus óperas. ¡Y qué libretos más locos! Pero hablaremos más de los libretistas en el próximo episodio, así que volvamos a los compositores. En el siglo XIX se consideraba que lo máximo a lo que podía aspirar un compositor no era componer 9 sinfonías. La novena siempre es la maldita. Sino componer una ópera. Y esto, como ya sabemos, es porque la ópera es la forma musical más compleja. Alberga en sí misma todas las artes, la música, la poesía, las artes escénicas, la danza. Pero vayamos al meollo del asunto. Para empezar, el compositor se pregunta cómo se va a relacionar el texto del libreto con la música. Hay muchas maneras de hacerlo. Buscar palabras clave que quiera subrayar con la música, o utilizar el leitmotiv o la armonía para sugerir ambientes musicales de tensión, de amor, de oscuridad, como en la música del cine, vaya. También tiene que decidir cuándo la música va a ir en paralelo con lo que se canta, o si por el contrario quiere establecer un contraste. Todo esto tiene que planificarlo de antemano. Después, tiene que tener en cuenta que la voz humana es un instrumento muy especial y es importante conocer sus leyes. Por eso, el compositor tiene que encontrar las vías expresivas vocales más adecuadas para cada tesitura vocal. Y si no sabéis lo que son las tesituras, id corriendo a escuchar el episodio 3.
y de este modo va desarrollando las frases, teniendo en cuenta su tesitura y dónde tendrá que respirar el cantante en cada parte de las frases del libreto. Mirad qué bien sabía esto Verdi. Escuchemos el aria Sempre libera de la Traviata. Cuando se trata la parte orquestal es donde más puede verse el estilo de cada compositor. Por ejemplo, Beethoven solo compuso una ópera, y qué mal lo pasó, por cierto. Se trata de Fidelio. Le escribió a su libretista Sonleitner confesándole que de no haber sido por él, habría naufragado en la composición de esta ópera, que por cierto se ganó la fama de ser ingratísima de cantar. Pues bien, esto le pasó porque Beethoven era un compositor instrumental. Compuso sobre todo sinfonías, música de cámara y obras para piano. Lo de las voces no era lo suyo, de hecho no las controlaba bien, y si vemos las partituras originales de Fidelio, veréis cómo las tacha y las corrige una y otra vez. Pero el sentimiento revolucionario le llevó a lanzarse a la aventura de componer una ópera que defendiese sus ideales, y aquí la tenemos. Escuchemos este aria de Florestan del Fidelio de Beethoven. Nichts lebet außer mir. O schwere Prüfung, ach, gerecht ist Gottes Wille. Das Maß der Leiden steht bei dir. Vayamos con otro ejemplo. Händel compuso más de 40 óperas. Precisamente él es un compositor con muchas influencias en su forma de componer, una loquísima síntesis de estilo alemán, italiano, francés e inglés. Las oberturas de sus óperas siempre las compone al estilo francés, las voces al estilo italiano, muy virtuosas y ornamentadas, y su lenguaje orquestal es muy colorista, cosa que conseguía usando trompetas y timbales. De hecho, es el primer compositor en introducir las trompas en las óperas, algo que luego Wagner explotará al máximo. Escuchemos el aria Batachito de la ópera Julius Caesar de Händel. Y mencionando a Wagner, ¿qué podemos decir de él? Que fue un compositor dedicado casi exclusivamente a componer óperas. No solo se encargaba de la música, sino también del libreto y de la escenografía. Él se lo hacía todo, como Juan Palomo. Wagner primero pensaba que el libreto era más importante que la música. De hecho, de adolescente quería ser poeta y dramaturgo, como su padrastro, pero enseguida cambió de parecer. El filósofo Schopenhauer tuvo mucho que ver en este cambio. Este filósofo pensaba que la música tiene el papel supremo entre las artes. La música es la expresión directa de la esencia del mundo. Esto afirmaba. Así que desde este momento la música será la protagonista en todas las óperas de Wagner. ¿Sabéis que Wagner escribió más de 240 obras literarias? Una de las últimas se la dedica al mismísimo Beethoven, que mencionábamos antes, y la titula así, tal cual, Beethoven. En ella defensa a ultranza la superioridad musical sobre cualquier cosa. Es la idea integral del mundo y alberga el drama en su interior. ¡Zasca! Pero dejémonos de tanto rollo y escuchemos el finale de su Valquiria.
último gran operista fue originario de la tierra que, como ya sabemos porque somos medio expertos, había visto nacer la ópera. Italia, claro que sí. Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini no solo era un fan de los coches, también lo era de la ópera. Puso las pasiones humanas y los amoríos mundanos como protagonistas de sus óperas. Le encantaba además lo exótico. Bien lo podemos ver en sus óperas como La Bohème Tosca, Madame Butterfly o Turandot. Es el compositor que más arias famosas acumula por goleada. ¿Queréis verlo? Pues ojo con Puccini, porque creó para la ópera los conceptos compositivos que van a regir la música del cine durante todo el siglo XX. Para él, el uso de la tonalidad era una cuestión de efecto y explotó como nadie el uso del leitmotiv. Era muy fan de Wagner y le influyó muchísimo en estos aspectos. Su última ópera fue Turandot. Murió mientras la componía, así que quedó inconclusa. Las dos últimas escenas las terminó Franco Alfano bajo la supervisión de Toscanini. Es una ópera fantástica que se sitúa en una China del reino de los sueños y de Eros, con apariciones, fantasmas, voces y sonidos llegados de otra dimensión. ¿Cómo os habéis quedado después de escuchar el Nessun Dorma del acto final de Turandot? Pues con esto os dejo hasta el próximo episodio, en el que hablaremos de los libretos y los libretistas, la pesadilla o la lotería de los compositores. Os recuerdo que tenemos nueva playlist del episodio 4 en Spotify, con su link en la descripción. Y ya sabéis, si no os aguantáis las ganas y queréis ampliar información, podéis encontrarme en Instagram @beatriu_traver. Gracias al equipo que lo hace posible.